Hoy les voy a hablar de la Casa de los Leones, una casa con una trágica historia romántica que sucedió en el barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires. El barrio de Barracas fue llamado así porque en el siglo XIX, alrededor del riachuelo, que era un recurso natural de agua, se hicieron construcciones bastante rudimentarias que servían para almacenar y trabajar el cuero y la carne, y en su momento también se almacenaban ahí esclavos. Pasaba junto a estas barracas lo que se llamaba la calle Larga, que hoy se llama la calle Montes de Oca, y llevaba del puerto al riachuelo. Entonces muchas empresas importantes se asentaron en esa zona, empresas conocidas hoy como Bagley, Canale, etc. En esta misma avenida, un importante empresario llamado Eustaquio Díaz Vélez adquirió una casona estilo francés, y él, que era de una de las fortunas más encumbradas del Buenos Aires de esa época, estamos hablando de mediados y finales del siglo XIX, tenía una obsesión con los leones. Así es que adquirió 3 leones para tener en su mansión. Los tenía obviamente en jaulas, eran alimentados y tenía personal que se dedicaba exclusivamente a atender estos animales, y podían recorrer en ciertos momentos del día digamos, el parque, el parquizado que él tenía en esta mansión, y se supone que siempre estaban vigilados. Este señor era muy conocido, no solo que era rico porque él tenía grandes extensiones ganaderas. Sabemos que Argentina tiene grandes extensiones de tierra, y acá muchas de las grandes fortunas, además de los industriales, se han basado en los terratenientes, es decir, personas que han tenido grandes extensiones de territorio. Sabemos que Argentina tiene una tierra muy fértil, entonces él tenía actividad ganadera, tenía grandes extensiones y hectáreas de campo, pero su padre había hecho famoso el título. Más allá de que él fuera rico, su padre había hecho que el apellido sonara porque había participado de las invasiones inglesas, había sido militar e incluso se había convertido en el segundo al mando bajo el liderazgo de Belgrano. Eustaquio Díaz Vélez entonces adquirió una casona en esta calle Larga, como se llamaba en ese entonces a la avenida Montes de Oca, y esta casa se ubicaba frente a la casa de Rufina Cambaceres, que es otra mujer trágicamente famosa de la historia argentina, pero su relato lo voy a contar en otro video. Y esta casa en principio tenía una sola planta, pero tenía y columnas, tenía un hermoso parque, y obviamente él, con su fortuna y su habilidad para los negocios, convirtió esta casa de paso, que le quedaba perfecto para su actividad porque estaba cerca del puerto con el que él trabajaba mucho. La fue engrandeciendo, fue convirtiendo esto prácticamente en un palacio. Obviamente él tenía más de una residencia y había momentos en los que se ausentaba, y era común que las casonas de estas personas millonarias adquirieran perros justamente para ser guardianes de estas casas. Pero se dice que Eustaquio Díaz Vélez, aparte de ser millonario, era extravagante y, como les digo, tenía una gran fascinación por los leones. Entonces él hizo traer de África ejemplares, algunos dicen que 2 leones, otros dicen que 3 leones. Así resguardaban la casa, e incluso hoy es posible ver restos de jaulas. Estas jaulas se ubicaban debajo de la casa, a las cuales y a estas se accedía por una escalera externa. Obviamente era muy común que, por su posición y su dinero, se reunieran muchos invitados importantes en su casa a hacer tertulias donde se planeaba el destino del país. Pero obviamente cuando había reuniones, estos leones eran encerrados para que no hubiera ningún accidente. Un día la hija de Eustaquio Díaz Vélez se enamoró de un pretendiente que pertenecía también a una familia de estancieros, que incluso era una familia amiga de los Díaz Vélez. Este señor, llamado Juan Aristóbulo Pitamiglio, entonces decidió comprometerse con la hija de don Eustaquio, y esto fue celebrado en grande por su padre. Le parecía un excelente buen partido, ya que, como les digo, las familias eran amigas, eran de
un mismo nivel social y económico y tenían la misma actividad económica. Era costumbre en esta época que la fiesta de compromiso se celebrara en la casa de la novia. Y era tal la felicidad de Eustoquio que decidió hacer un evento a todo lo grande. Entonces, incluso hizo traer a los peones y trabajadores de sus campos, a los capataces de sus estancias, y los alojó en un hotel, ya que para él formaban parte de su familia. Preparó toda la fiesta en el jardín y parquizado de la mansión. Todos los invitados estaban muy contentos esa noche. Se dice que se hizo un gran asado. Para la gente que es de otros países sabrán que nos referimos a la carne asada, una comida muy típica acá, sobre todo en el interior. Y este olor a carne asada se atrajo a los leones. Se suponía que estaban bien encerrados en las jaulas, pero un error humano hizo que una de las jaulas no quedara bien cerrada y uno de los leones escapó y se escondió entre los matorrales que rodeaban el jardín. Aturdido por las luces, los ruidos, la gente y el olor a carne, salió de entre los matorrales, y cuando el novio estaba haciendo la propuesta de matrimonio a la hija de Díaz Vélez, el león saltó sobre él. Toda la gente quedó paralizada porque el león lo estaba desgarrando, pero nadie se imaginaba que en una zona como Buenos Aires se iban a tener que defender de un león. La gente quedó paralizada, las mujeres gritaban y Eustoquio decidió correr hacia el interior de la casa. Tomó una de las escopetas que usaba para cazar animales en el campo y apuntó desde la ventana y logró matar al león. Y si bien llegaron médicos, ya era tarde para el novio. El novio murió. Así fue como esa noche se convirtió en una tragedia terrible, y obviamente la familia del novio acusó de todo esto. La culpa la depositó en Eustoquio Díaz Vélez por tener semejantes bestias, digamos, en su hogar. Asimismo, hay dos teorías de lo que pasó con la novia. Algunos dicen que ella entró en ese momento corriendo, tomó un arma de la colección de armas de su padre y se suicidó. Y otros dicen, y aparentemente hay algunos periódicos de la época que lo atestiguan, que un día después de misa llegó a su casa y tomó una pastilla de cianuro con licor de anís. Como sea, ella decidió quitarse la vida. Esto fue una pesadilla total y terrible y definitiva para Eustoquio Díaz Vélez, que fue castigado, digamos, por su excentricidad. Obviamente se dice que Eustoquio se volvió loco luego de esta tragedia y dejó de visitar sus estancias y simplemente se encerró en su dormitorio. Él mismo dicen que sacrificó a los leones como una especie de ofrenda para poder recuperar a su hija, lo cual obviamente era imposible, pero él entró en un estado en que él dice que siempre escuchaba a los leones y escuchaba a la gente gritando, y por eso, para apaciguar estos fantasmas, es que él crea y pone afuera de la casa estas estatuas de leones. Incluso una de las estatuas de leones está atacando a un hombre y lo tiene bajo sus fauces, y se dice que él lo hizo para acallar los fantasmas que nunca se fueron del palacio. Posteriormente, su hijo, que fue un reconocido arquitecto, transformó esto en el definitivo Palacio Díaz Vélez y se mudó ahí con su esposa. A partir de ahí se dice que aparecía una novia fantasma que aparecía justamente con ese atavío y desaparecía como metiéndose en las paredes. Pero a este lugar trágico se agrega algo más. En 1956 se utilizó para ubicar una estructura sanitaria para ayudar a las víctimas de poliomielitis, y ahí los casos sobrenaturales empezaron a multiplicarse, según cuentan muchos de los vigilantes, incluso que han trabajado ahí, desde la novia fantasma, también conversaciones que se escuchan en habitaciones donde no hay nadie, una radio que se escucha sonar aunque no haya radio en varios metros a la redonda, personas que aparecen y desaparecen de golpe, una puerta que se abre y se cierra estrepitosamente. Además, tenemos que tener en cuenta que este lugar se encuentra junto a un hospital. Entonces podemos deducir que es una zona cargada de energía negativa, e incluso mucha gente tiene miedo de quedarse ahí sola
durante la noche, sobre todo, que dicen que ocurre mucho eso, abrirse y cerrarse las ventanas, escucharse conversaciones, y que todos los fenómenos paranormales fueron desatados desde la tragedia de la novia. Ni siquiera cuando su novio fue comido por el león, sino desde que ella, con ese profundo pesar y dolor, decidió terminar con su vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Se animarían a pasar una noche solos en la mansión Díaz Vélez o la Casa de los Leones? Namaste.